Hola a todos, bienvenidos. Qué alegría tenerlos nuevamente en estas sesiones que tenemos de nuestra fe ortodoxa. Hemos estado hablando siempre al principio de temas ortodoxos, así que hoy no será la excepción. Hoy hablaremos de un tema también que es muy importante, muy trascendente, que es el icono, que es algo muy tradicional de nuestra iglesia. Pues la palabra icono proviene del griego icon, que significa imagen. En él se representan histórica y fidedignamente los acontecimientos sagrados. Se pinta a Cristo, a la Virgen María, a los ángeles, santos y otros temas religiosos. El icono, por lo tanto, es la palabra de Dios plasmada en pintura. El icono significa para nosotros una guía para una mejor comprensión y más profunda del misterio cristiano, y pues es para nosotros un canal de gracia, una visión de lo invisible, una ventana a la eternidad, entre otras cosas. Pues con esta definición comenzamos esta cápsula catequética. El tema que vamos a hablar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo es en el momento del Sermón de la Montaña. Vamos a tener la alegría de que nuevamente el padre diácono Juan, él con sus comentarios muy acertados, muy atinados, nos va a estar platicando acerca del Sermón de la Montaña. Pues sin más por el momento, bienvenidos. El Sermón de la Montaña. Evangelio según San Mateo. Jesús creció tranquila y pacíficamente en su hogar con María y José en Nazaret. La Biblia no nos cuenta nada sobre su desarrollo y educación. Nosotros podemos estar seguros de que él dedicaba mucho tiempo a la meditación y la oración. De esta manera, él se preparaba para el trabajo al que estaba destinado en la tierra. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, empezó a enseñar en las sinagogas y a realizar cosas maravillosas. Si alguien estaba en un problema, Jesús lo confortaba. Si alguien estaba enfermo, lo sanaba. Pronto grandes multitudes siguieron a Jesús donde quiera que iba. En todos los pueblos de Galilea y en las ciudades y tierras lejanas, la gente oía de los trabajos maravillosos que Jesús hacía. Cada uno quería ver a este hombre que podía hacer milagros. Los enfermos y lisiados iban y querían estar lo suficientemente cerca para ser sanados por él. Un día, que una gran multitud lo seguía, Jesús fue hacia una montaña para que así él pudiera ser más fácilmente visto y oído por la gente. Entonces comenzó a hablar y explicó muchas reglas para vivir como Dios quiere. Primero les dio 9 reglas para ser felices. Estas son llamadas las bienaventuranzas, porque cada regla comienza con la palabra bienaventurado. Jesús explicó cómo debemos actuar en la vida diaria para agradar a Dios y a la gente, quienes son nuestros amigos y compañeros. Él hablaba con un lenguaje sencillo, de tal forma que cada uno pudiera entender lo que él quería explicar. Luego Jesús le dijo a la gente cómo se debía orar. Les enseñó el Padre Nuestro, tal como nosotros lo rezamos en la iglesia cada domingo. Aquí están otras 3 reglas que Jesús le dio a la gente ese día. Busca el reino de Dios. No juzgues y no serás juzgado. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esta última regla es llamada la regla de oro. El Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo, este sermón que se celebró 5 millas al oeste del mar de Galilea, vemos cómo este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es la carta universal de la ética y los ideales superiores del cristianismo. ¿Por qué?
porque lo podemos nosotros dividir en tres éticas que existían en ese momento. La primera es la ética mosaica de la ley de Moisés que ya existía. Segundo, podemos saber cómo era el pacto que se había tenido. Y tercero, una relación directa con los 10 mandamientos. Este símbolo que se da en este Sermón del Monte es una piedad nueva, que deja la piedad antigua de los escribas y los fariseos para aplicar esos principios de piedad nuevos que nos va a dictar nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante resaltar aquí que este compendio del Sermón del Monte está dividido en varias partes. La primera parte son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son esa cadena de perlas que adornan la ética cristiana actual. ¿Por qué? Porque quiere moldear el carácter del creyente cristiano con esta nueva cadena de ética que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Moldear ese sentir cristiano y esa ética. Bendita o las bienaventuranzas viene de la palabra griega makarios, que es mucho, hay una persona que es feliz, que es bendecida por Dios, que tiene un espíritu de agradecimiento y que está bendita por Dios. Tiene una felicidad y es ofrendante, es decir, da las gracias. La palabra Macarios nos dice esta bendición. No es un agradecimiento no solo a Dios, sino también al reino de Dios y tercero a la causa de Cristo. Es decir, esas tres etapas. Una que ya existía, que es Dios, el reino de Dios, y ahora la causa de Cristo. Y en las bienaventuranzas vemos cómo se nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los dolientes, los mansos, el hombre que tiene sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos. Por causa de la justicia, ustedes son mis discípulos y Dios es la fuente de todo. Vemos cómo en estas bienaventuranzas es un agradecimiento a Dios también, y poner a Dios como el centro de la vida. También algo muy importante es acá, en una segunda parte del Sermón de la Montaña, es decir, ustedes son sal y luz. ¿Qué es ser sal y luz? La luz es el símbolo del tiempo de los judíos, que es una lámpara de aceite. El aceite es el símbolo de la iluminación. La sal es el símbolo de no corromperse, sino de conservar. La sal conserva, se utiliza para conservar los alimentos por los judíos. Por eso, al decir Jesús, son la sal y la luz de la tierra, es decir, dar brillo a la vida cristiana que están entendiendo ahora como discípulos de Cristo. Y segundo, preservar del pecado a este nuevo hombre nacido en Cristo, es decir, preservarnos y no caer en el pecado. Porque los apóstoles son nombrados que ahora ellos son los representantes de Cristo y son la luz del Evangelio de Cristo, es decir, ellos serán la sal y la luz del mundo. Y al decir Cristo, esta nueva ley es para con otros, ya no solo es personal, como habíamos visto en Moisés, unas prohibiciones personales, ahora son prohibiciones para con otros, porque se da en varias fases donde están esas prohibiciones que ya se habían hablado antes en la ley mosaica. Ahora se dan obras piadosas, como la limosna, la oración y el ayuno. Aquí la oración tiene como tema central el Padre Nuestro, es donde Cristo nos dice cómo orar al Padre ahora, y de esa manera perseverar en esas obras piadosas y la oración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no solo es personal la oración, ahora es una oración comunitaria con esta comunidad de apóstoles que están creciendo en Cristo. Es una verdadera devoción y confianza en Dios la que se tiene ahora. Es decir, ese es el tema central de una de las partes finales del sermón, de que tiene que tenerse la confianza y la devoción total a Dios.
y tener a Dios como Padre por sobre todas las cosas. Amén. A continuación, veremos como parte de la historia de nuestra iglesia un tema que abarca las diferentes herejías que hubo a principios del cristianismo. Así que los invito a ver el siguiente video. Las primeras herejías. La influencia del judaísmo en la iglesia cristiana declinó rápidamente. La destrucción de Jerusalén al final de la Segunda Guerra Judía en el año 135 prácticamente puso fin a cualquier mando ejercitado por la ciudad patria de la cristiandad. A mitad del siglo II, la iglesia contaba con otros enemigos además del hostil gobierno romano, enemigos que eran internos. El gnosticismo. Este término se deriva de la palabra griega gnosis, conocimiento. Este era un sistema más antiguo que el cristianismo. Proclama la posesión de una sabiduría mística y sobrenatural que salva a quienes la alcanzan del mundo maléfico de la materia a través del conocimiento secreto de la verdadera naturaleza del universo. El gnosticismo encontró tierra fértil en la tradición cristiana y se difundió rápidamente entre los ignorantes, que encontraban irresistible la mezcla de magia y sabiduría secreta en las prácticas paganas y en las nociones religiosas populares. La iglesia se encontraba en peligro de ser cambiada y de perder su tradición cristiana. Fueron hombres como San Ireneo quienes se apresuraron en la defensa, mostrando la diferencia entre la verdad y la mentira. El gnosticismo perdió gradualmente influencia en la iglesia, pero ideas similares siempre han persistido. Aún en la actualidad encontramos a curiosas sectas cristianas que poseen la herencia gnóstica. El marcionismo. Se asocia con el tipo de herejía gnóstica. Tomó su nombre de Marción, un rico propietario de barcos de Sinope, en Asia Menor. Él era un converso que viajó a Roma, en donde se unió a la congregación local, haciendo un fuerte donativo para obras de caridad. Él fue el primer reformador de la iglesia que decidió que existía una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, como fue revelado por Cristo. Determinó llevar a la iglesia a la posición que él quería y deshacerse de la influencia judía. La iglesia no podía aceptar ni permitir semejantes pensamientos, por lo que Marción fue excomulgado en el año 144. Entonces fundó una iglesia aparte, la cual se difundió hacia el este, durando hasta el siglo V. El éxito de su grupo forzó a la iglesia apostólica a incrementar sus defensas. El montanismo. Fue un movimiento importante iniciado en este periodo por el padre Montano, nativo de Frigia en Asia Menor. Él creía que el Espíritu Santo hablaba a través de él y que la última promesa de Cristo se llevaría a cabo en Frigia como preparación del fin del mundo. Esto impulsó a un ascetismo extremo y a la práctica de una religión estática. Montano lamentó el decaimiento de la religión entusiasta y odiaba ver cómo se volvía más mundana la iglesia. Sus teorías ascéticas atrajeron a un hombre de intelecto como Tertuliano, quien se convirtió en montanista en el año 207. Tertuliano era extremista, por lo que sobrepasaba los límites de la moderación hasta el exceso. Esta religión sin modificaciones todavía existe. Los triunfos de la iglesia. En sus primeros 3 siglos de existencia, la iglesia sobrevivió a persecuciones numerosas y triunfó sobre tendencias heréticas divergentes. De esta lucha surgió fortalecida la autoridad episcopal como guardiana de la iglesia y preservadora de su verdadera doctrina y tradición apostólica. El episcopado monárquico estaba firmemente establecido y los cristianos buscaban la guía del obispo en materia de fe y moral. Los obispos eran reconocidos cuando Constantino decidió hacer la paz oficialmente con la iglesia. Pues no me queda más que agradecerles su grata compañía y pues esperar que nos veamos nuevamente, Dios mediante, en la próxima entrega de estos videos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.